Hola a todos, bienvenidos. Estamos en el podcast del Hospital San Juan de Dios y hoy tenemos un tema muy pero muy interesante, pues vamos a estar hablando de reflujo. ¿Lo han sentido ustedes? ¿Algún miembro de su familia? Estoy segura que sí. Pues hoy lo vamos a tratar junto a dos expertos, a quienes quiero saludar y dar la bienvenida. Empiezo con el doctor Víctor Hugo Minga, quien es gastroenterólogo y experto hepatólogo. Doctor, bienvenido a este espacio de podcast. Muchas gracias. Un saludo cordial a los que nos miran en este podcast del Hospital San Juan de Dios. Pues, Gaby, vamos a hablar hoy de un tema muy importante que afecta a millones de personas, que es el reflujo gastroesofágico. Y también está con nosotros el doctor Javier Contreras, quien es cirujano digestivo y con quien vamos a profundizar también en este tema. Doctor Javier, siempre es un gusto poder compartir con usted. Gracias, Gaby. Buenas noches. Agradecido por la invitación. Sí, en este tema, en esta noche vamos a hablar un poco de reflujo, haciendo equipo junto con Víctor para un mejor manejo, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Perfecto, nosotros comenzamos, doctor Víctor. Cuéntenos, por favor, ¿qué es ese famoso reflujo? Bueno, el reflujo gastroesofágico, creo que todos lo hemos sentido. El reflujo gastroesofágico es cuando el contenido gástrico se regresa hacia el esófago y le trae muchos síntomas a algunas personas. Y algunos dicen, yo tengo una pirosis, un ardor hacia la boca del estómago. Y a muchas personas también regresa hasta la orofaringe, hasta la boca, que puede pasar en algunas personas que son episodios diarios y en algunos es temporal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el reflujo gastroesofágico podemos tener todas las personas, especialmente cuando las personas tienen esporádicamente, que eso es normal. No podemos decir todo reflujo es enfermedad. O sea, para que sea... Doctor, ¿cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo decimos esto ya es de consulta y de especialista? De consulta, realmente sí hay que tener en cuenta aquel paciente que tiene reflujo gastroesofágico y tiene todos los días y especialmente empieza a alterar la condición de vida del paciente. Empieza a tener mucha molestia, dolor, ardor y puede también sentir esa sensación de ahogo, de opresión hacia el tórax. Entonces ese paciente realmente está teniendo una enfermedad de reflujo gastroesofágico. En cambio también el reflujo que normalmente después de una comida copiosa, un fin de semana, se pegan unos asados y que tiene ese reflujo o el común de la gente dice estoy con vinagrera. Entonces eso puede ser esporádico, que realmente no es una enfermedad, sino que es por la ingesta exagerada de comida que puede presentarse, pero que posteriormente durante la semana no le pasa nada y hace su vida normal. Entonces, en ese momento hay que distinguir que si es una enfermedad de reflujo gastroesofágico o es un reflujo que a todos nos puede venir, pero no es una enfermedad. Bueno, entonces ustedes atentos, si esto se vuelve repetitivo, una constante en su día a día, no normalicemos estos síntomas y vamos con nuestros expertos. Doctor Javier, ¿qué es lo que tiene que hacer un especialista a la hora que un paciente llega con estos síntomas que nos ha descrito el doctor, con estas características, con estas molestias y que es quizá lo que a lo mejor dentro de su experiencia usted ha visto que no se está haciendo y pues no se llega al diagnóstico o al tratamiento ideal? Muy buena pregunta, Gaby. O sea, esto generalmente se define no solamente por la parte clínica, sino por la parte de exámenes. Muchos médicos que ven reflujo, ven síntomas gastrointestinales, generalmente ellos confunden o a veces asocian al Helicobacter pylori, a gastritis, tipo de cosas, y se obvian exámenes como una endoscopía, que sería ya la primera instancia o el primer diagnóstico de un reflujo gastroesofágico. Entonces yo creo que si cuando el paciente llega a una consulta médica y refiere síntomas, hay antecedentes de reflujo, se tiene que comenzar ya a estudiar de una forma más precisa, comenzando con una endoscopía, tal vez un tránsito y otros exámenes más para confirmar el reflujo y ver cuál es el tratamiento ideal para ese paciente, si médico, quirúrgico o una combinación de los dos. Doctor, pero a veces le tenemos miedo también a la endoscopía, no solo escuchamos esa palabra, nos imaginamos en el tubito, camarita y todo lo que conlleva y decimos como que
no, pero mejor ya solamente deme el remedio, saltémonos ese paso. Ese es el gran error. ¿Le ha pasado? Sí, porque muchos, creo que a Víctor le debe haber pasado más, ¿no? Generalmente gastro es lo que hace las endoscopías. Muchos pacientes, como usted dice, quieren la receta para aliviarse un mes, 2 meses y regresan en ocasiones cuando el reflujo ya trae complicaciones. Entre el diagnóstico, si bien es clínico de reflujo, pero se necesita la endoscopía y muchas veces histología incluso para corroborar el diagnóstico. Doctor Víctor, ¿cómo hace usted cuando llega el paciente o la paciente miedosa que dice no quiero endoscopía, doctor, ¿qué me va a pasar? Doctor, ¿me va a anestesiar? ¿Cómo manejar en ese sentido los diferentes tipos de pacientes que también podemos llegar a la consulta? Sí, buena la pregunta, Gaby. Hay que diferenciar primero a estos pacientes cuando llegan a mi consulta. Si el paciente viene con síntomas de reflujo, que puede decir, en esta semana empecé a presentar reflujo, pero es un paciente joven que presentó este síntoma por primera vez, posterior a cierta medicación que puede haberle pasado, tiene dolor hacia el pecho, posterior, dice pirosis, regurgitación, pero bueno, él estuvo bien las semanas anteriores y hoy presenta. A ese paciente clínicamente nosotros le manejamos realmente con dieta, inhibidores de bomba, por un tiempo determinado de 8 o 10 días, porque es un paciente que se presenta por primera vez. Paciente joven, que no tiene signos de alarma, que no ha bajado de peso, que no tiene problemas al pasar los alimentos. Entonces, a este paciente se hace un tratamiento clínico, ¿sí? Posterior a esto, si el paciente realmente presenta ya síntomas permanentes de reflujo y altera su calidad de vida, a este paciente que tenga mayor de 35 años y que realmente nunca se ha hecho una endoscopía, que ha venido con antecedentes de reflujo de larga data y que realmente ya su calidad de vida le altera, a este paciente sí, como decía el doctor Javier, hay que estudiar y hay que hacer diferentes tipos de exámenes. Hoy en día muchos pacientes piensan que el dolor epigástrico hacia la boca del estómago, como decía el doctor Javier, muchos dicen, doctor, me hice un examen de sangre y vengo porque tengo helicobacter. Pero bueno, el helicobacter me produce, es lo mismo que la enfermedad de reflujo gastroesofágico, no tiene nada que ver, es otra cosa. Entonces mucha gente piensa eso, que dice, me hice un examen de sangre y me salió helicobacter, y dice, pero tengo pirosis, tengo regurgitación, tengo ardor en el pecho, eso es otra cosa. Entonces, en estos pacientes sí es importante hacer algunos exámenes. Hoy en día, la pH-metría es también un examen muy importante. Hay la manometría, la impedanciometría, hay la endoscopía y hay muchos exámenes más sofisticados para llegar a tomar un diagnóstico y ver qué decisión tomamos, si es clínico o es quirúrgico. Entonces, por eso que es importante. Cuando usted señalaba, Gaby, la endoscopía, coménteme la endoscopía. Yo quisiera dejar esto para quitar este miedo. Antes hablamos de hace unos 12 años atrás. Realmente la endoscopía era en vivo. La gente venía, decía, acuéstate, traga la manguerita, por favor, colabore. Y el pobre paciente sufría mucho. Claro. Gracias a la sedación y a los medicamentos actuales que hay hoy en día, la sedación es tan sencilla que el paciente se hace la endoscopía y en minutos se despierta y el paciente no ha sufrido nada de estos daños. Y más que todo es importante señalar que estos pacientes hoy en día, toda endoscopía debe ser hecho bajo sedación por las siguientes razones. Porque el paciente tolera, no tiene una mala experiencia y más que todo el médico que lo realiza, en este caso nosotros los gastroenterólogos, lo realizamos tan tranquilos, con una seguridad y podemos insuflar o distender el estómago para poder estudiar en todo su contenido, porque a veces cuando el paciente tiene esa náusea y la desesperación del paciente y el médico es salir tan pronto. Claro. Entonces no hay un buen estudio. Por eso que es importante, al menos en pacientes con reflujo gastroesofágico, tiene que estar el paciente sedado para poder hacer un buen estudio y ver si hay signos endoscópicos de reflujo. Muchas veces hay pacientes que dicen, doctor, me hicieron la endoscopía, pero me dice el doctor que no tengo nada. Entonces ahí vienen los otros elementos. Puede ser que ese paciente sí tenga reflujo, pero no tenga daños al hacer la endoscopía, no se ve signos endoscópicos. Para eso está la pH-metría. Hay pacientes que hacen la endoscopía y no hay hernia hiatal, y no hay signos de esofagitis, laceración, entonces dice, bueno, pero él tiene ese síntoma. Entonces va a la pH-metría. ¿Qué es la pH-metría? Mandamos un dispositivo por la nariz, ¿sí? Se queda en el estómago y a través de un sensor le estudiamos durante 24 horas. Él hace su vida normal, camina, todo,
y luego hacemos la lectura para ver cuánto de acidez tiene. Ese es otro plano. Cuando tenemos ya un reflujo más severo, hacemos en cambio la manometría, que es otro examen, ya que ahí Javier siempre pide para las cirugías. Javier me dice siempre, a ver, vamos a decidir si este paciente tiene hernia hiatal, hay que hacer una manometría. Yo quisiera más bien a Javier que hable un poco para qué pedimos la manometría cuando vamos a tomar la decisión de estas cirugías. Claro que sí, Víctor. Javier, usted que es una que vez solicita pues este examen ya sí. de A veces mucha rigurosidad. hay un poquito de discusión con Víctor, ¿por qué sí, por qué no? A ver, los protocolos internacionales ponen a la pH bendaciometría y a la manometría como estudios gold estándar al enfrentarse a un paciente con reflujo gastroesofágico y planificar una cirugía. En el caso concreto que pregunta Víctor, la manometría creo yo que es de vital importancia. Primero nos va a hacer el diagnóstico diferencial de otro tipo de patologías o trastornos motores del esófago, ¿no es cierto? Por ejemplo, una acalasia, un espasmo difuso, qué sé yo, que en ocasiones pueden confundir con reflujo gastroesofágico. Y si se tratara de este otro tipo de enfermedad, el tratamiento es completamente diferente. Si no tenemos un buen diagnóstico y hacemos una cirugía antirreflujo, más bien estamos dañando la calidad de vida del paciente. Y acá yo sí le quería preguntar esto, ¿no? Porque como de todo hay en la viña del Señor, dicen, el paciente que tiene miedo desde el examen más básico hasta el paciente que no tiene miedo y dice, doctor Javier, no, es que a mí opéreme, quíteme estos síntomas, yo ya no quiero pasar esto más, opéreme, porque también puede darse, ¿no? Pero ¿cuándo sí? ¿Cuándo se opera? ¿Cuándo no? También creo que es importante que le contemos al público. Ah, claro. Solamente para aclarar, por ejemplo, esto de la manometría. También nos sirve mucho la manometría para saber cómo se contrae el esófago. Y según eso, uno planifica qué tipo de cirugía antirreflujo. No es una cirugía antirreflujo para toda la población, sino existe 2 o 3 técnicas que uno va escogitando según el tipo de reflujo, según el tipo de paciente y según los exámenes. ¿Cuándo se opera un paciente? A ver, en eso, por ejemplo, siempre hablamos con Víctor Hugo, y la cirugía no es el último recurso, es el recurso ideal para el paciente bien escogitado. ¿Sí? Es decir, no es de que ya si falla el tratamiento médico y todo lo demás, se opera el paciente, no. Realmente la cirugía está indicada, sí, en algunos casos específicos, por ejemplo, cuando hay hernia hiatal, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la cirugía es el tratamiento estándar, ¿no es cierto?, el que mejor va a servir al paciente. Cuando el paciente ya tiene complicaciones como esofagitis, grado C, D, el paciente debería ir a una cirugía porque el tratamiento médico no está haciendo efecto. Acordémonos que en el reflujo está dañada una válvula. No es solamente que pasa el ácido por sí, sino que esta válvula permite el ácido. Y lo que hacen los medicamentos a veces es bajar la acidez, pero no corrigen la válvula. Entonces ahí es donde toma importancia la cirugía, que hace algunos años atrás, 20 años más o menos, tuvo casi el olvido la cirugía antirreflujo, porque fue el boom de los inhibidores de bomba de protones. ¿Desde cuándo comenzó a tomar mucha importancia la cirugía antirreflujo? Desde que hay técnicas mínimamente invasivas, como la cirugía laparoscópica o la robótica, prácticamente la curva de cirugías creció nuevamente. Cuéntenos acá la verdad, así, las infidencias que pues pueden tener entre doctores, ¿no? De manejar casos en conjunto, quizá estar de acuerdo, no estar de acuerdo. ¿Cómo se hace en este sentido ese trabajo en equipo que yo digo caracteriza a los grandes hospitales y por supuesto también al Hospital San Juan? Sí, yo quisiera, Javier, permítame ahí, contar de mi experiencia. Yo ya llevo algunos años acá. Realmente la eficacia de la cirugía es, como dice Javier, es como que perdió fuerza porque la técnica, la casuística era muy baja, entonces los cirujanos tenían que estar muy bien preparados para estos tipos de cirugías. Entonces se miraba que posterior a la cirugía no era el efecto esperado. Entonces los gastroenterólogos como que perdíamos confianza en que la cirugía era exitosa. Y entonces sabía eso, pero hoy en día realmente el equipo de San Juan de Dios, que tenemos excelentes médicos, como el doctor Javier, que hace la parte cirugía digestiva y está especializado en la parte laparoscópica, el éxito cambió este camino porque la técnica ha mejorado y es más, o sea, en aquellos pacientes que tienen una hernia hiatal grande, más de 4 centímetros, y que estos pacientes, al operarle, les da un alivio total por 3 razones. Primero, mejora la calidad de vida. Segundo, disminuye la cantidad de medicación que toman todos los días. Y tercero, realmente es confortable para ellos cuando empiezan a dormir.
porque aquel paciente que tiene un reflujo severo es aquel paciente que durante la noche tienen esa sensación de ahogo, que se despiertan realmente ahogados por el reflujo. Me atoro, dice, doctor, yo me despierto sin aire y tengo que mi esposa me acompaña. Todas esas cosas, el común de la gente lo que te dice. Entonces tú dices, bueno, este paciente, por más medicación que tome, necesitamos hablar con el cirujano para que mejore la calidad de vida. Me encanta que siempre hablemos de ese trabajo en equipo y que rescatemos el profesionalismo de cada uno de los médicos del hospital. Doctores, acá para los dos, ¿qué pasa con los pacientes que piensan que, bueno, con el tratamiento, con la medicina o con la cirugía es suficiente para estar siempre bien, pero de pronto descuidan su alimentación y están comiendo lo mismo, bebiendo lo mismo todos los días y pues quieren una mejora? ¿Cómo manejarlo en este sentido? ¿Qué decirles a ellos? En la parte digestiva, y ahora concretamente en el reflujo, eso es el pilar fundamental del tratamiento, ¿no? O sea, Víctor, por ejemplo, cuando llega un paciente que todavía no se lo prepara para cirugía o se cree que no es candidato para cirugía, los cambios en el estilo de vida y la alimentación son claves. Porque por más medicación o por una cirugía técnicamente bien realizada, si es que el paciente no colabora, por decirlo así, no va a tener buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, antes de una cirugía, cuando está el tratamiento médico, no se le recomienda al paciente consumir café, cigarro, chocolate, grasas. ¿Por qué? Porque estos disminuyen más la presión del esfínter. Un esfínter que ya está dañado, al estar menos contraído, más reflujo va a haber. Por ejemplo, después de una cirugía, se le pide al paciente que controle su peso o baje de peso, porque si no, esto también va a llevar a fracaso la cirugía en pacientes que aumentan de peso, aumenta la presión intraabdominal y puede volver reflujo o hernias. Es más, por ejemplo, en pacientes ya obesos, que estamos hablando de obesidad grado 2, grado 3, la cirugía antirreflujo ya no se le hace como tal, sino hay como no una variación, sino toma técnicas bariátricas, perdón, y termina siendo un bypass gástrico que actúa tanto en la obesidad como en el reflujo. Pero esto es solamente para ciertos casos de pacientes. Entonces, con Víctor también a veces cuando operamos tipos de pacientes, hacemos todo el estudio y nos enfocamos en la parte nutricional con la nutricionista al menos unos 2-3 meses hasta que el paciente vuelva a ingerir una dieta total. ¿Cómo educar a esos pacientes, ¿no? Que de pronto tuvieron una alimentación toda su vida y que para ellos va a ser totalmente nuevo dejar de consumir, así sea, como dice doctor Javi, por un tiempo ciertos productos, o no sé si llega ese paciente que le dice, doctor Víctor, a mí mándeme la medicina, pero no sé, no me prohíba el café, o no me diga que no coma ají, cosas así que yo creo que ustedes a diario también lo ven, ¿no? Y ¿qué decir ante eso? Sí, es la parte difícil, cambiar los hábitos de aquella persona. Yo pienso que la parte más importante de esto es, como dice Javier, realmente educarle al paciente en que pueda alimentarse bien. ¿Cómo lo debe hacer? Por ejemplo, yo voy a los consejos que nosotros damos a los pacientes, es que desayune, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, pero saber qué va a comer. No es que coma una cantidad, sino que sepa comer para que ese paciente realmente pueda colaborar, ¿no? Porque el paciente con reflujo gastroesofágico, recordar que también siempre ellos tienen un cuadro de ansiedad, siempre están con mayor índice de masa corporal, hay un poco de obesidad en estos pacientes y eso no colabora para nada, tanto clínicamente como quirúrgicamente para el doctor Javier. Entonces siempre primero el equipo del Hospital San Juan de Dios está en la nutricionista, nosotros tenemos por suerte todo el equipo acá, como que trabajamos en eso previo a la cirugía y le explicamos al paciente para tener un éxito en este tipo de tratamiento, tanto quirúrgico o clínico, tiene que colaborarnos en la parte nutricional. Es importante. Les tengo una ronda de preguntas cortas que pueden ser mitos, verdades acerca del reflujo y de los problemas gástricos. Por ejemplo, ¿es cierto que tomar omeprazol por muchos años causa pues estragos o daño a la gente que lo hace? Antes era eso el mito, problemas renales, problemas óseos, todas esas cosas, pero ahora está comprobado de que realmente la incidencia esa de sus problemas es mínima, ¿no? Lo que sí, los pacientes van a quedar toda su vida consumiendo medicamentos y muchos pacientes no quieren esa calidad de vida y optan por la cirugía. Pero Víctor tiene mucha más experiencia, ahora no solamente el omeprazol, hay moléculas mucho más avanzadas, en donde eso prácticamente se ha desmitificado, ¿no? El cáncer, problemas renales, ese tipo de cosas.
el estrés agrava los problemas como, por ejemplo, el reflujo? Sí, tiene mucho que ver. Recuerde que yo le decía a mis pacientes, cuando hay ansiedad, el paciente que tiene insomnio, por ejemplo, siempre en nuestro organismo es como cuando uno duerme, descansa. Hay un descanso total y menos producción de ácido clorhídrico, que es en la parte digestiva, en la parte del estómago. Si el paciente tiene mucho insomnio, lógicamente tiene mayor producción y tiene mayor cantidad de reflujo. Entonces sí, la ansiedad tiene que ver mucho y está comprobado porque hay mayor cantidad de producción de ácido clorhídrico a nivel del estómago y eso hace que haga mayor reflujo. Hay que recordar que los inhibidores de bomba de protones, que es el famoso omeprazol, el más conocido, claro, lógico, como dice el doctor Javier, hay muchas moléculas que hoy en día producen menos estragos. Pero sí es importante señalar a los que nos escuchan, los inhibidores de bomba tampoco son caramelos. Hay mucha gente que va a la farmacia, a la tienda, dice, deme un omeprazol, quiero tomar porque estoy con la acidez. Entonces esto lo van haciendo costumbre y no tienen un buen diagnóstico y realmente ahí sí puede traer ciertos inconvenientes en el manejo de estos pacientes. Más que todo en el diagnóstico, el saber prevenir cuándo debe ser tratado. Me encanta cómo los doctores, así como quien no quiere la cosa, nos dan una buena alada de oreja a todos con sus respuestas. Un paciente que ronca puede tener reflujo y quizá esto producir esa molestia en las noches. Sí, claro que sí. Del 100% de pacientes que llegan a cirugía digestiva, un 98% vienen de gastro. Pero ese 2% están entre otorrinos, neumólogos e incluso odontólogos, porque por ejemplo a veces hay pacientes que tienen ronquera o la voz ronca, disfónica, o son tosedores crónicos. Les estudian por todas partes hasta que se les ocurre que es reflujo. Se les trabaja conjuntamente con gastro y se corrobora que es reflujo. Es decir, esto entra dentro de la categoría de reflujo con síntomas atípicos. No hay el ardor, no hay la quemazón, pero el ácido está subiendo continuamente y por vecindad pasa a la vía aérea e irrita vías aéreas, produce problemas de cavidad bucal y todo lo demás. Entonces, estos pacientes sí son relativamente frecuentes y puede darse. ¿Y cómo se trabaja ahí? ¿Se expande el equipo de profesionales? Sí. No, recordar que antes los odontólogos vamos a hacer el blanqueamiento de los dientes, y realmente hoy en día ya los odontólogos también llegan derivado a gastroenterología por los odontólogos porque el reflujo gastroesofágico puede dañar el esmalte de los dientes. Entonces aquel paciente que pasa con blanqueamiento va al tratamiento del odontólogo y realmente ve que no mejoras su parte de su dentadura, el brillo, porque el reflujo gastroesofágico daña esta parte del esmalte. 1. 2. Hay muchos neumólogos, por ejemplo, que antes se pensaba que el enfisema pulmonar, la parte de esto de los ronquidos que usted señala, realmente tienen que ver casi más del 90% con reflujo gastroesofágico y un 10% que queda realmente aquellos pacientes por la obesidad. Pero tiene mucho que ver estos síntomas gastroesofágicos. También recordar que aquellos pacientes que tienen otitis o aquel paciente que tiene 40 años y de pronto empieza a presentar cuadros de asma, ¿sí? Empezó a presentar asma y dice, bueno, este paciente ya es adulto y empieza en esta edad a presentar cuadros de asma y puede ser por reflujo gastroesofágico en un gran porcentaje. Por eso que es importante, son síntomas ya no el típico pirosis, regurgitación, sino extraesofágicos. Algún día, Gaby, vamos a ver si podemos invitar al neumólogo a que ideal, nos comparta con nosotros y nos explique estas enfermedades que es muy común en la parte de neumología. Muy bien, hoy hemos aprendido muchísimo sobre reflujo. Creo que no podemos minimizar esta patología y no normalizar los síntomas. Para eso tenemos estos maravillosos profesionales acá en el Hospital San Juan de Dios. Antes de finalizar, quisiera que le demos un mensaje a nuestro público que nos mira, que nos escucha en las diferentes plataformas, sobre todo enfocándonos en prevención, que es lo que nos caracteriza a los dos. Así que empiezo con usted, doctor Víctor. Bueno, que de este podcast quede el mensaje que el reflujo gastroesofágico, muchas veces la pirosis, la regurgitación, no es una simple sensación y a veces incomodidad para la gente que muchos conviven con esto. El Hospital San Juan de Dios, el equipo médico que estamos, tenemos toda la tecnología presente como para dar esos servicios y poder dar una mejor calidad de vida a aquellos pacientes que tengan estos síntomas. Y mejor
no tener miedo a la endoscopía, que hoy en día la endoscopía realmente la tecnología ha cambiado. Recuerden los celulares grandes a los celulares pequeñitos, a los dispositivos pequeños. Igual la tecnología en la endoscopía ha cambiado un montón y más bien que acudan con confianza para que aquellos pacientes que tengan estos síntomas. Doctor Javi, igual quiero un mensaje de prevención de su parte para los que son sus pacientes, ya lo conocen, y también para la gente nueva que tiene que venir pues a esa revisión que nunca está por demás. Un mensaje de prevención sería, por ejemplo, que sí, como dijo Víctor hace un rato, no es cuestión de que me arde el estómago, me arde la barriga con esos pacientes y consumir omeprazol o cualquiera de estos, sino acudir a gastroenterólogos o médicos calificados para que hagan un diagnóstico certero. Un mensaje mío también, en concreto al tema que estamos hablando, la cirugía antirreflujo, no hay que tener un poquito de miedo. Si bien es catalogada una de las cirugías de alta complejidad dentro de las cirugías digestivas, pero la tecnología, la formación han hecho que las complicaciones sean mínimas, ¿sí? Y realmente una cirugía, cuando es bien escogido el paciente y bien realizada, cambia la calidad de vida del paciente. Es decir, no hay que tener miedo a la cirugía una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto. Es una cirugía que demora 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y el paciente a las 24 horas se va para su casa. ¿Y la recuperación? La recuperación a los 10, 12 días vuelve a reinsertarse en su ámbito laboral, y lo que sí durante un mes tiene que tener una dieta un poquito especial y luego ya una dieta general. Muchísimas gracias, doctor Javi, por este aporte increíble. Doctor Víctor, de igual manera, siempre es un honor poder compartir estos conocimientos con ustedes y sobre todo con la gente que nos mira y que pues sigue siempre al Hospital San Juan. Gracias a usted, Gaby. Gracias. Este ha sido un episodio sumamente interesante en el que hemos aprendido mucho y tendremos nuevos temas y nuevos profesionales, así que ustedes no se lo pierdan.